Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de noviembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Raqqa, la capital del Estado Islámico en Siria, cayó hace 3 semanas, el día 17 de octubre concretamente. Fue un hecho muy trascendente, trascendentísimo porque llevaban ya luchando contra, o tratando de recuperar, mejor dicho, la ciudad de Raqqa desde hace más de 3 años. Entonces, el asedio ha sido largo, ha sido una campaña. Al final fueron los soldados del SDF, apoyados por los Estados Unidos, los que consiguieron hacerse con el premio final, y se pensaba que no iba a terminar nunca. Con la toma de esta ciudad, la ciudad de Raqqa, por parte de las fuerzas de la coalición, podríamos llamarlas así, porque en Siria hay un montón de grupos y grupúsculos, pues el ISIS perdía, solo con esto, el último de sus bastiones, o al menos de sus grandes bastiones. Pero lo que muchos veían que era algo así como el principio del fin de este sanguinario grupo terrorista, podría convertirse solo en el fin del principio. Me explico. El Estado Islámico no ha desaparecido, aunque algunos lo hayan vendido la piel del oso antes de cazarlo. Lo cierto es que sigue ahí, está debilitado y está en desbandada. Ambas cosas son ciertas. Esto obliga pues, a sus miles de militantes, los que le quedan todavía, que siguen unos cuantos con vida, unos cuantos miles, a cambiar de táctica. Unos seguirán luchando como guerrillas dispersas, otros volverán a casa para reintegrarse en sus respectivas sociedades, pero solo con la intención de destruirlas sobre dentro, porque el Estado Islámico no era un grupo terrorista cualquiera. Llegó a contar con una base territorial muy extensa y un gran ejército. Y tiene un programa claro: no se va a rendir así como así, y lo que empezó a hacer en Oriente Medio no ha hecho más que empezar. Como otras veces, vamos a empezar con un poquito de historia, que es maestra de casi todo, de la vida y de muchas cosas más. Cuando los americanos, os voy a pedir que nos vayamos todos al año 2011, no es tanto, son solo 6 años, os acordaréis que justo aquel año se retiraron los Estados Unidos de Irak. Ese año es cuando estalla la primavera árabe, a principios de 2011, empieza en Túnez y después se va extendiendo, se va contagiando al resto de países de la región, desde Marruecos hasta Siria. Y ese mismo año terminaron de salir los últimos soldados norteamericanos. Quedaron algunos, pero las tropas de ocupación, podríamos llamarlas, que habían entrado ahí en el año 2003. Habían sido 8 años y al final el repliegue finalizaba durante ese año de 2011. Pues cuando salieron aseguraron que el patio lo dejaban tranquilo, que las organizaciones terroristas que quedaban, y quedaba alguna porque ponían bombas todavía en mercados y sitios así, pues se contaban solo con unos centenares de miembros desmotivados y mal armados, que no habría nada que temer, algo con lo que podría lidiar fácilmente el gobierno iraquí, que se quedaba a cargo de la situación, un gobierno al que había armado y entrenado los Estados Unidos. Eso era tal y como se lo vendieron al mundo. Aquí no hay problema, hemos hecho una transición ejemplar, hemos tenido algunos contratiempos a lo largo de estos 8 años, pero por lo demás el país lo dejamos en mejor posición y en mejor situación de la que nos lo encontramos en el año 2003 cuando lo invadimos. Un poco la idea general era esa. Y respecto al terrorismo, pues sí ha habido problemas gordos a lo largo de estos años, muchos que han pasado al cine a convertirse en películas, pero ahora en 2011 parece ser que la cosa está suave. Bien, esto era la información oficial. Pues bien, 2 años más tarde, en el año 2013, los terroristas iraquíes, esos mismos que eran débiles y estaban desmotivados y mal armados, habían crecido en número y en medios. Eran muchísimos más, especialmente en número, gracias precisamente a la otra cosa que sucedió en el año 2011, a la primavera árabe, porque se produjo una riada de refugiados, especialmente gente joven, hombres jóvenes, entre Irak y Siria, huyendo entre 2011 y 2013, huyendo de los primeros compases de la guerra civil que acababa de estallar en su país. Gran parte de estos refugiados se dedicaron a trabajar, pero una minoría, especialmente propensa al fanatismo, pasó a integrar
lo que empezó a llamarse en aquel entonces Estado Islámico de Irak y Siria. El Estado Islámico de Irak ya existía, es anterior, lo juntaron. Nació el famoso ISIS, que no otra cosa significa esas siglas en inglés. Esto fue en 2013. Pues al año siguiente, en el año 2014, ya se habían hecho por la fuerza, obviamente, habían emprendido una campaña de conquista pues casi inspirada en las de Asurbanipal, el rey de los asirios, en la antigüedad, y habían ido por todas las carreteras del norte de Irak y de esa Siria dividida en 1000 grupos y 1000 banderías, habían ido haciéndose con ciudades, algunas de tamaño considerable, como era el caso de Mosul. Pero no solo, también a lo largo del Valle del Éufrates habían capturado unas cuantas, la propia Raqqa sin ir más lejos, y se habían plantado en la frontera con Turquía. Aquel verano, el verano de 2014, fue el verano del ISIS. Os acordaréis que no hacían más que salir por televisión y era la preocupación número uno en Occidente. Bueno, pues estos mismos eran los que 3 años antes no tenían ningún peligro, o así es como nos lo habían contado. Es decir, eran poco menos que unos pocos cientos sin demasiada motivación. Pues esos pocos cientos se habían convertido en miles y se habían hecho con una porción de Irak y otra porción de Siria. En ese momento proclamaron el califato, lo proclamaron en la ciudad de Mosul y bueno, pues a partir de ahí empezaron a ser los protagonistas de la escena. Un actor secundario o incluso diría casi un extra, que había sido al principio, se habían convertido en los protagonistas. Para entonces el tema es que ya no solo estaban ellos. Habían importado cerca de 50.000 milicianos de todos los rincones del mundo, de prácticamente todos los países de Europa y lugares tan lejanos como Canadá o los Estados Unidos. Habían llegado atraídos tanto jóvenes musulmanes de estos países como conversos. La infinidad de documentales que se han hecho desde entonces y reportajes lo hemos visto. Llamamos a un tipo blanco como la leche, rubio, que decía, no, oiga, es que yo soy de qué sé yo, de Saskatchewan. Y sí, yo nací cristiano, pero me convencí por internet. Historias de estas todos hemos tenido la oportunidad de ver. O directamente las poblaciones de origen musulmán, o musulmanes directamente, no de origen, que lo practican, que son muy numerosas en algunos países de Europa, como pueden ser el Reino Unido, Alemania o Francia. Pues se habían juntado con 50.000 de esos, llegados de todas partes, y ocupaban en aquel entonces un territorio más extenso que Bélgica, en su punto álgido. Bien, desde entonces ha costado más de 3 años y un esfuerzo bélico considerable y miles y miles y miles de muertos conseguir sacarles de las principales ciudades, cortarles el suministro que tenían. Se extendieron por zonas que eran petroleras y empezaron a vender el crudo por su cuenta. De hecho, además, unos destrozos medioambientales tremendos, aparte de los que hicieron sobre el patrimonio, que iban tirando no solo iglesias y demás, que eso ya iba de suyo, lo dábamos por descontado, sino tiraron también mezquitas en el momento en que pensaban que ahí la de Mosul, por ejemplo, la tiraron con su minarete que estaba inclinado y que era todo el orgullo, era un orgullo para la ciudad desde hacía 1000 años. Bueno, pues ese también lo tiraron. Bueno, fueron destrozando, eran un poco como Atila, peor incluso que Atila. Por donde pasaban estos tipos no volvía a crecer la hierba. Esa era un poco la situación que teníamos en 2014 y ha costado 3 años o 3 años y pico ir sacándole de allí. Quedan todavía, es decir, controlan pequeños pedacitos de territorio, algunas zonas del Valle del Éufrates y enclaves aislados, tanto en la propia Siria, cerca de Damasco, por ejemplo, como en Irak. Son no sé qué cantidad de qué superficie estamos hablando, pero no creo que sea más de 2.000, 3.000 kilómetros cuadrados, es decir, una cosa pequeña y además aislada. En resumen, que han perdido el califato y la práctica totalidad de su territorio, pero aún siguen manteniendo, y esto son estimaciones, porque ellos si llevan una contabilidad, desde luego no la han hecho pública, siguen contando con entre 6 y 10.000 combatientes. Y lo más importante, casi más que el número de combatientes, es que mantienen intacta su destructiva ideología, que además se ha demostrado muy contagiosa en la mente de jóvenes musulmanes de todas las latitudes. Porque el riesgo del ISIS no solo está en Siria, no solo está en Irak, sino también está en lugares como Francia, España, e incluso los Estados Unidos. Es decir, hay yihadistas suyos, guerreros santos, en
casi cualquier sitio porque su manera de actuar es muy descentralizada. Basta con que lo digan, como se comunican bien además por Internet, en eso han demostrado ser muy modernos, a pesar de que su reino, por un lado, no sea de este mundo y por otro lado, pertenezca más al mundo del siglo XI después de Cristo, pues su poderío está extendido. Es decir, aunque se les consiguiese aniquilar completamente Oriente Medio, el huevo ya lo han depuesto en otras partes del planeta y por lo tanto siguen constituyendo una amenaza. Es decir, las células del ISIS en Europa en el último año, voy a decirlo de memoria, han atentado en Londres, han atentado en Berlín, han atentado en Estocolmo, han atentado en Manchester, han atentado en Barcelona. Bueno, pero ordenado desde Siria, no. No les hace falta por esa manera de proceder descentralizada que tienen. Esto solo en el último año. Luego, la amenaza está entre nosotros y es algo que es bueno que no se nos olvide. No ha desaparecido, sino más bien todo lo contrario. Diría yo que está más presente que nunca, precisamente porque muchos tratarán de recuperar lo que han perdido. La pregunta que nos podríamos hacer es, vale, bien, digamos el frente externo está claro, parece claro que sigue ahí, que eso no se ha inmutado y que el tipo de lucha contra ese frente es diferente, es más de orden policial y de inteligencia que militar. Y no vamos a sacar los tanques a la calle ni a bombardear los barrios con cazabombarderos ni nada por el estilo, pero en Oriente Medio sí ha adquirido este conflicto el aspecto de una guerra, es una guerra despiadada. Es decir, en Oriente Medio, quitando esos huequecitos, sigue todavía la amenaza. Pues yo creo que sigue y con especial virulencia. Porque aparte de esas pequeñas zonas que aún controlan directamente, quiero decir, es decir, tanto en Siria como en menor medida en Irak, toda esa zona está llena de grupos armados y de grupúsculos armados que cambian con cierta frecuencia y con bastante capricho de lealtades y que están tratando de ocupar los vacíos de poder que se han ido creando. No olvidéis que el poder no es neutro, que nunca se queda en el aire. Cuando se queda algo vacío va otro y lo agarra, no hay más. Esto en todos los ámbitos de la vida. Pues eso mismo está sucediendo, ese reequilibrio de poderes se está produciendo ahora mismo en Siria. Y se está produciendo ahora mismo en el norte de Irak, es decir, en toda esa zona conmocionada por la irrupción del Estado Islámico hace 3 años. Bien, esta es la razón última, y diría casi que primera, que subyace tras la última ofensiva de Bashar al-Assad con el decidido apoyo de Rusia y de Irán, que supongo que si leéis y seguís la información de Oriente Medio la habréis seguido las últimas semanas, sobre todo a raíz de la caída de Raqqa, cómo se están moviendo las tropas, especialmente las del ejército sirio, las del ejército del gobierno, con gran apoyo por parte de los rusos y de los iraníes. Esto evidentemente va mucho más allá que la cuestión puramente del ISIS. Es que esa partida, digamos casi de ajedrez, ese gran juego que se traían antes de la irrupción del ISIS, ha vuelto otra vez. Es decir, lo tenemos otra vez entre nosotros. Van a continuar la misma partida que dejaron interrumpida allá por el verano de 2014. Cada uno de ellos, evidentemente, está jugando su peculiar partida de Risk. Entonces os decía ajedrez, pero creo que se ajusta más al Risk. A mí al Risk me gustaba mucho jugar cuando era un adolescente. Luego me intenté pasar al Risk en ordenador, pero no era lo mismo. Me gustaba jugar con amigos, obviamente, en el del tablero. Pues esto se parece más a una que va por regiones, ¿no? Y tenías que ir tomándolas antes de que se anticipase algún adversario. Bueno, pues es algo similar a una partida de Risk. Los rusos, que son una de las potencias metidas en el ajo, se dan por satisfechos, o al menos es lo que pienso yo, se dan por satisfechos con mantener su presencia en Siria, que es muy antigua ya, que viene de tiempos de la Unión Soviética, es decir, tener un gobierno amigo en Damasco, y recordar a Turquía que se los va a encontrar tanto al norte como también al sur. Es decir, mantener cierta presencia en Oriente Medio. No fue nunca, ni en tiempos de la URSS, ni actualmente, Oriente Medio una zona preferencial para los rusos, pero entre otras cosas porque los norteamericanos ya estaban ahí, porque más hay potencias fuertes, como puede ser Irán o
o los Emiratos del Golfo. Entonces era difícil meter la cuña. No olvidemos que Oriente Medio no deja de ser, a fin de cuentas, un invento entre el Reino Unido y Francia, un invento esencialmente occidental. Fueron ellos quienes trazaron las fronteras en los años 20. Entonces ellos se ganaron esa presencia en Siria y quieren mantenerla. Así que digamos que el movimiento de los rusos es fácil de entender. La jugada estratégica de Irán parece más ambiciosa, por lo menos me lo parece a mí. Yo creo que trata, y vamos, no es que lo crea yo solo, se lo he leído a bastante gente y además tiene sentido. Trata de consolidar una especie de cinturón o de pasillo, lo llaman el pasillo mediterráneo en algunos analistas, especie de corredor que vaya de Irán al Mediterráneo. Y de Irán al Mediterráneo hay dos países, está primero Irak y después está Siria. Que vaya de Irak, el norte de Irak, luego Siria, hasta conectar con el Líbano, donde la presencia de los iraníes pues es fuerte desde hace ya décadas. Tienen allí a Hezbollah, que es una banda terrorista, chiita y iranófila, ¿no? Desde siempre. Bien, mantener ese corredor mediterráneo. Si lo consigue, habrá matado 3 pájaros de un tiro. Ojo, que esta sea su jugada no quiere decir que le vaya a salir. Habrá matado, por un lado, alejará a los turcos de la zona, que tendrán que replegarse, no les quedará otra. Por otro, enviará un aviso muy potente a los saudíes. Ya sabéis que gran parte del trasfondo de todo este conflicto en Oriente Medio es la eterna rivalidad entre saudíes y persas. Hasta aquí podéis llegar y más allá no. A los saudíes o a los árabes del sur. Y por otro, a los norteamericanos básicamente los conducirá o los recluirá en el sur de Irak, en el Valle Bajo, la Baja Mesopotamia, una cosa así. Eso es, si le sale, vamos, sería prácticamente perfecto, por lo menos para los intereses de Teherán. Bashar al-Assad, por su parte, que es otro jugador, bueno, digamos el jugador central, pues gana sí o sí. Con semejantes padrinos podría atornillarse en el poder sin contratiempos durante décadas, porque además es un hombre joven. Podría hacerlo de su padre, morir al frente del país, al frente del gobierno. Pero claro, todo pasa por eliminar, para él por lo menos, pasa por eliminar los últimos reductos del Estado Islámico y además deshacerse por completo de la resistencia kurda y del SDF, que son estas fuerzas democráticas, el ejército democrático de Siria, que son y perdonad por la expresión, su grano en el culo desde el principio de la guerra civil. El SDF, de hecho, como ya os he dicho, que tiene una gran presencia kurda, no todos son kurdos, pero tiene una gran presencia kurda, ha sido el responsable de recuperar Raqqa. Luego, además, le han hecho otra cosa, le han montado un estado en el norte del país, lindando con Turquía, que se llama Rojava, del que ya he hablado aquí alguna vez en la contracrónica, y que es pues un estado que está demostrándose hasta parcialmente viable y que podría incluso llegar a forzar una partición de Siria, que es una de las cosas que más teme Damasco. Estos de Rojava son aliados de los Estados Unidos y de la Unión Europea. De hecho, hasta el propio gobierno es secular, son varias culturas que conviven y religiones que conviven juntas. Digamos que serían los liberales o los progres de Oriente Medio ahora mismo, los de Rojava. Pues tiene que quitarse a estos de en medio y también quitarse al ISIS. Puede también, sobre todo en el tema del ISIS, es exportar el problema hacia el sur, hacia Irak, que es donde el grupo nació hace 6 años. Bueno, quitarme a estos de en medio y que vuelvan donde estaban. Eso es un poco la idea que tiene este hombre. Y entre tanto, pues vivir protegido tanto por rusos como por iraníes. La Siria de antes de la guerra tenía una alianza en firme con Rusia, pero también con Irán. Y es en este punto donde a Estados Unidos, que es el otro elemento más, no le va a quedar otra que tomar alguna decisión, cosa que no ha hecho. Y esta necesariamente tiene que pasar por recrecer, si quiere seguir pintándolo la zona, quiero decir, por recrecer su apoyo a la SDF, pero claro, sin llegar a ofender a los turcos. Porque estos de Rojava no gustan al gobierno sirio, pero tampoco gustan al gobierno turco.
porque los turcos tienen muchos kurdos en el sur de su país. Es decir, temen con toda la razón del mundo que el ejemplo de Rojava se contagie y salte al otro lado de la frontera. Y más cuando en la vecina Irak los kurdos iraquíes pues le acaban de montar un referéndum de autodeterminación y están dando problemas. Es, como veis, una operación bastante complicada, mucho más de lo que aparentemente parece. Y por lo tanto, como operación complicada que es, tiene grandes visos de salir mal. Tanto para los Estados Unidos como para todo el resto. Otra menos arriesgada, esto es una posibilidad, sería dejar a las SDF, a las fuerzas estas democráticas de Siria, y a los kurdos a su suerte. Y centrarse en Irak, es decir, replegarse a Irak, asumiendo su nuevo papel en Oriente Medio, un papel devaluado. Es decir, la vuelta al punto de partida en 2011, antes de que todo saltase por los aires. En el fondo, lo que quieren hacer tanto rusos como sirios como iraníes es volver a 2011, no lo olvidemos. Los que quizá no lo tengan tan claro son los Estados Unidos. Pero si se cuadran ciertas cosas, quizá no les quede más remedio. Y más con el nuevo presidente que tienen, porque Trump no es George Bush, no tiene ninguna idea de construir naciones ni nada por el estilo. Él lo ha dicho ya por activa y por pasiva en más de una ocasión. Ahora, eso sí, si se les termina torciendo todo, pueden decir abiertamente que las cosas no les salieron mal y además pueden hacer otra cosa más. No les salieron bien del todo, o mejor dicho, que les salieron bastante mal, y pueden hacer otra cosa más importante, que es aprender de la derrota, porque la victoria nunca enseñó nada. Tengo una llamada de Daniel Parisini, que es un oyente de Argentina, que nos quiere comentar algo sobre la singularidad tecnológica. Mejor casi que nos lo explique él, porque así dicho, lo mismo, nada más deciros la palabra, sabéis lo que es. Yo la verdad es que la primera vez que lo escuché no tenía ni puñetera idea. Así que lo mejor es que nos lo cuente Daniel y luego ya pues, pasamos a la explicación, la suya y luego a la mía. Y mi pregunta de hoy tiene que ver con algo del futuro, con un tema de los próximos años, concretamente con la singularidad tecnológica. Bueno, mi interés por este concepto surge a partir de que vi una serie de videoconferencias de un científico venezolano, José Luis Cordeiro, que es un ingeniero del MIT y es uno de los profesores fundadores de la Singularity University, que se encuentra en Silicon Valley, Estados Unidos. Esta es una universidad que fue fundada por la NASA y por Google con el objetivo final, digamos, de resolver los problemas de la humanidad. Y bueno, ellos definen a la singularidad tecnológica como el momento en el cual la inteligencia artificial alcance a la inteligencia humana y estiman que eso se va a dar entre los años 2029 y 2045. Mi pregunta es, ¿qué opinas vos sobre si la sociedad está preparada para este cambio o si aún estamos en pañales con lo que va a ocurrir, digamos, concretamente con este tema? Pues mira, Daniel, a ver, yo a Cordeiro le conozco personalmente. Hace ya años, le he visto en alguna ocasión, digo, conocerle, de hablar con él, de estar en el mismo sitio y charlar amenamente durante un rato. Hace unos años, no me acuerdo cuántos, debió ser 3 quizá, una cosa así. No sé si fue en 2013 o en 2014, pero por ahí, vamos, por esa época, le hice una entrevista con María Blanco. La puedes encontrar en mi canal de YouTube. Se la hicimos juntos. María es la que aparece en pantalla. La hice además moviéndome y tal. Ellos están de pie, es una entrevista hecha de pie, no sentados. Y luego, pues antes y después de la entrevista, tanto María como yo tuvimos ocasión de charlar con él. Él acababa de dar una de sus conferencias, se nos quedaron muchas cosas en el aire y ya se las preguntamos. Yo antes de eso apenas sabía de él. De hecho, supe de él muy poco antes de esta conferencia a la que fui. Había visto
pues no sé si era una charla suya en YouTube y poco más. Me pareció curioso, si te soy sincero, aunque la verdad desconfié en el acto, tanto en esa que había visto en YouTube como en la que tuve ocasión de presenciar personalmente. Más luego durante la entrevista. Pareció un tipo muy simpático, un tipo muy didáctico a la hora de muy entusiasmado, pero había algo en el fondo que, no sé, se me antojaba como uno de esos vendedores de crecepelo que había en las ferias antiguamente. Llegaban, sacaban un frasco y a los pobres calvos que llegaban, a los que estaban perdiendo el pelo, les decía: no, usted se pone de esto y no se preocupe, que va a volver como tenía 20 años. Bueno, el hombre se llevaba el crecepelo, se lo llevaba a casa y lo que le sucedía es que se le caía el poco pelo que le quedaba, ¿no? Se abrasaba directamente la calva. Entonces, me pareció algo similar, no exactamente lo mismo, me pareció un tipo que sabe hablar bien y que al parecer está muy, muy preparado, pero esa manera que decía de que si vamos a vivir eternamente, además que vamos a vivir eternamente, no estaba fiándolo al año 3500. No, estaba fiándolo al año 2045, que si todo sigue como debe de seguir, yo en el año 2045 seguiré vivo, tendré 70 y tantos años, 70 y pocos. Entonces, dije, bueno, pues me parece cuando menos sorprendente que esto está aquí al lado, estamos hablando de 30 años en el futuro. Ya que sí, seguro que no iba a desaparecer el SIDA, el cáncer, todas las enfermedades que nos amargan la vida, tal, bueno. Y que eso, que por supuesto la pobreza, el hambre del mundo, en plazos de tiempo francamente cortos, ya digo, 20, 30 años, una cosa así. Que si los robots iban a hacer, como las películas estas de ciencia ficción, que nos iban a hacer la comida y luego nos iban a poner un cóctel y tal, bueno, cosas de estas. Que si seremos felices eternamente, bueno, me llamó la atención. Es decir, todas las épocas han tenido sus buhoneros. Y pensé pues que me había dado de bruces con el de la nuestra. Que daba la casualidad que era venezolano y podía hablar en mi propia lengua. Entonces, bueno, pues está bien, al menos mantengo una conversación con él. Bueno, la diferencia con los buhoneros medievales es que Cordeiro yo le veía pues empleando o embadurnando su mercancía de mucha verborrea tecnológica, porque es lo que priva ahora. Cualquier cosa que le pongas un rollo tecnológico funciona. Vivimos rodeados de tecnología, la tecnología ha hecho mucho por nosotros, por nuestra especie, quiero decir, y entonces cualquier cosa que le pongas, ¿no? Como hace 100 años sobre la ciencia y tal, ¿no? Hay una zarzuela y dice: hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Así empieza una de las áreas de la zarzuela. Está compuesta a finales del siglo XIX. Claro, se estaba inventando de todo. Bueno, la cosa es que pasó el tiempo, eso se quedó ahí, y yo leo los periódicos de manera compulsiva, y lo leo todo, por supuesto. Y fui encontrándome cosas sobre él, tanto buenas como algunas malas. Y me leía ambas, por supuesto, ¿no? Para empezar, no es profesor de la universidad, la Singularity University, la Universidad de la Singularidad, sería traducido al castellano, que aunque si luego se llame universidad, no es propiamente una universidad, sino es una especie de proyecto, un instituto de investigación. Está fundado en California hace muy poco tiempo. No es que esté fundado por la NASA, sino que está fundado en unos terrenos de la NASA, en una especie de parque tecnológico de la NASA. Vamos, que la NASA no ha puesto un centavo. Que actúa más o menos, eso ya lo fui a mirar personalmente, qué es lo que hacían y quién estaba detrás. Pues actúa como una simple incubadora de empresas tecnológicas. De ahí que Google, por ejemplo, pues lo financie, nada más. Bueno, ya empezamos mal. Si resulta que no es profesor, y además esto no es propiamente una universidad, él decía que era profesor fundador incluso. Pero esto ya a mí por lo menos me hacía desconfiar un poco más. Respecto a sus teorías, pues busca por internet. Y verás que los científicos de verdad, biólogos, bioquímicos, médicos, etcétera, pues no dan demasiado crédito a sus palabras, estas que te comentaba antes, de que vamos a vivir eternamente dentro de nada, que se van a vencer todas las enfermedades y cosas por el estilo. De hecho, a algunos les pone de muy mala leche que vaya por el mundo prometiendo la inmortalidad, que tiene, prometiéndola para dentro de 30 años, estoy hablando, y cosas así, que tiene además eso de prometer la inmortalidad hasta un elemento ciertamente diabólico. Es lo que el maligno ofrecía antes de hacer un pacto con él, ¿no? Ofrecía a los infortunados que se avenían a sellar un acuerdo con él. Es: mira, te doy la vida eterna a cambio de que me sirvas.
Esto forma parte de la cultura occidental. Pues me parecía hasta un poco diabólico. No, vamos a ser inmortales, tal. Yo la verdad es que ahí no entro, sinceramente, en las cuestiones científicas, porque, a diferencia de Cordeiro, yo confieso abiertamente mi ignorancia sobre cuestiones científicas. Cuando algo no lo sé, lo pregunto, y tengo amigos que son científicos, algunos muy buenos, por cierto, y cuando tengo alguna duda, oye, ¿y esto tú qué crees? ¿Esto realmente es posible? ¿No es posible? Porque si bien no sé mucho de ciencia, sí me gustó siempre la divulgación científica y saber por qué el mundo funciona como funciona. Pero vamos, yo te lo dejo ahí simplemente para sembrar en ti la semilla de la desconfianza, que creo que es la mejor semilla que nos pueden sembrar desde que nacemos. Desconfiad de todo, ponerlo todo en duda y sed escépticos, no hay más. Y yo con este hombre lo fui desde el principio y parece ser que poco a poco pues el tiempo me va dando la razón. Muy bien, pues vamos a ir terminando y terminamos como siempre con Alejandro, que nos trae una reflexión de las suyas sobre Harvey Weinstein. Desde una posición de poder físico, situacional, emocional, laboral y sin empatía ni moral, se puede decidir abusar de otra persona en la confianza de que ésta quedará bloqueada, avergonzada, culpabilizada o atemorizada. Y así suele ocurrir. El abusador cree que tiene derecho, que es generoso incluso, y la víctima se siente rota. Ante la verdad publicada, queda patente que las víctimas recibieron injusticia por su ingenuidad y que los abusadores son el retrato de Dorian Gray. Pura náusea. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, amigos, con esto ya queda finiquitada la contracrónica de hoy y solo me queda despedirme de vosotros hasta mañana.